atacó con un cuchillo mientras dormía. Agarré el cuchillo que estaba acá en el suelo que estaba. Esta semana, 2 agresiones terribles, otra vez contra mujeres, pero ahora embarazadas. Una en Cusco y otra en Lambayeque, por no pagar pensión de alimentos, trajeron de vuelta el caso de Avi Ágreda y con ello es una obligación reflexionar acerca del papel del Congreso en crear, incentivar o bloquear leyes que combaten la violencia de género. Gina Sandoval salió en defensa de su hijo de 3 años y a cambio recibió un golpe en la cara de un compañero de trabajo. Recordemos, a inicios de su gobierno, la débil gestión PPK pidió facultades y elaboró una serie de decretos legislativos en los cuales incluyó la palabra género, intención que fue interpretada por Fuerza Popular como un contrabando debido a que las facultades delegadas por el Congreso no permitían legislar con esa palabra, en uno de los países con más violaciones y agresiones contra mujeres de la región. En materia de seguridad ciudadana, tú podías poner todas las modificaciones que incluían el enfoque de género sin tener que pedir expresamente autorización para incluir género en la discusión. ¿No fue un contrabando? No, yo creo que no. Y tanto es así que en la discusión que tuvimos en el Pleno, la gran mayoría de bancadas votamos en contra de la decisión de Fuerza Popular de retirar el enfoque de género en todos los decretos en los cuales ellos literalmente habían identificado una palabra. Lo que tendríamos que haber hecho, y se lo dijimos al premier Zavala, fue que querían pedir facultades delegadas para legislar, para implementar una política nacional de enfoque de género, que tiene que ver desde el tema educativo hasta la reforma penitenciaria y de todas las autoridades que intervienen en violencia de la mujer. Pero eso no sucedió, René. Lo que él nos pidió, lo que nos pidió el gabinete Zavala, fue legislar el tipo penal feminicidio para agravar las penas. ¿No es una interpretación restrictiva? Yo tengo el mandato constitucional de, en facultades delegadas, aplicar el criterio restrictivo. Si ellos dicen que la derogatoria de este decreto es la causante de que hayan aumentado más los casos de violencia contra la mujer, pues entonces están partiendo de una premisa totalmente falsa. El decreto legislativo no está derogado. Y como vemos en este gráfico, en estos decretos legislativos, lo que hizo Fuerza Popular fue efectivamente borrar la palabra género de los mismos, que trataban temas de política penitenciaria, código de adolescentes infractores y crímenes de odio, entre otros. En realidad, la mirada machista y patriarcal, y hay que decirlo con todas sus letras, es la que está detrás de tratar de borrar el enfoque de género. Por ejemplo, el decreto legislativo 1267, que es el que modifica el funcionamiento, la estructura de la policía. ¿Qué cosa es lo que borraron ahí? Borraron incorporar el enfoque de género en la organización de la Policía Nacional. ¿Por qué esto es una barbaridad? Porque las mujeres tenemos que, en primer lugar, recibir atención en una comisaría. Y tú pregúntale a cualquier mujer que ha recibido algún tipo de violencia, cómo es su experiencia en una comisaría. El 90% te va a decir que primero le dicen, habrás provocado a tu marido, o qué cosa habrás hecho, o cómo te habrás comportado, o qué te habrás puesto como ropa. ¿Y cómo combate el decreto legislativo esa conducta? Pues el decreto legislativo formalmente plantea que la policía tiene que incorporar el enfoque de género. Cuando tú pones esto, por ejemplo, tú puedes tener a un ministro o a un director general de la policía que agarre y destine recursos en ¿qué? En capacitación o en mejora de protocolos. La mayoría de mujeres no va a un juzgado de familia, no va a un juzgado especializado en violencia de género a denunciar, va a la Policía Nacional. La política de seguridad ciudadana, porque estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana cuando las mujeres las matan o las violan, tiene que incorporar justamente el enfoque de género. Se ha borrado de la política y de la ley del Ministerio del Interior el enfoque de género. En este caso yo tengo que legislar en función de lo que dice la Constitución, por encima de lo que puede creer Úrsula Letuana. Igual. Y yo, no, es una interpretación usted misma lo está diciendo, textual de la Constitución, que me tocaba hacer a mí. Pero lo textual no se interpreta, pues. Por eso, es una aplicación textual de la Constitución. La Constitución no te admite mayor espacio discrecional. Lo que te dice es, tienes que aplicar un criterio taxativo de las facultades delegadas. Y las facultades delegadas decían tipo penal feminicidio. Entonces, no había, incluso se lo dijimos al premier, no había de dónde cogernos para, por ejemplo, ver el enfoque de igualdad de género en el tema de la policía y estos que tú mencionas. Pero, ¿cuál sería el tema de fondo? ¿A qué respondería en realidad retirar la palabra género como si fuese el mismo demonio de la legislación y las políticas públicas?
Yo creo que hay un pacto conservador dentro del fujimorismo. Primero lo tuvo la señora Keiko Fujimori, que cambió de opinión sobre varios temas que tenían que ver con el enfoque de género durante la campaña, y hoy tiene que ver con la presencia de una bancada evangélica dentro del Parlamento que hace una presión muy grande sobre el fujimorismo para que este tipo de temas sean eliminados. Hay una escena famosa de Keiko Fujimori rodeada de pastores evangélicos recibiendo su bendición y comprometiéndose a ser la candidata pro vida y pro familia, ¿no? Que además cuando se dice pro familia se habla de solo cierto tipo de familia, cuando en el Perú hay muchos tipos de familia. Entonces están viniendo por el vuelto. Ok, te apoyamos, ahora tú apoya esta agenda ultraconservadora, absolutamente indiferente con la crisis profunda que se vive en el país de odio y de discriminación. Nuevamente, René, creo que esos son chismes. Nunca a mí me han llamado y me han dicho, oye, tu proyecto, nosotros hemos presentado el proyecto, pasó por la bancada, porque ese es el mecanismo que tenemos, le sacaron la firma al... No, pero el tema de género, concretamente, en la palabra género, yo no he recibido ninguna indicación, no he sentido un sesgo al interior de la bancada. Sí debo decir, y es público, que hay posiciones muy conservadoras que yo respeto, o sea, yo tengo el más alto de los respetos por Carlos Tubino, es un almirante en retiro que tiene muchísimas... Por los compañeros evangélicos. Claro, por el pastor González o por Nelly Cuadros, o sea, gente que me merece respeto, pero de hecho que tenemos profundas discrepancias en algunos temas que no van más allá de la bancada. Pero, ¿por qué es importante incluir políticas de género para combatir la violencia contra la mujer? ¿Es correcto afirmar que el enfoque de género ayuda en ese sentido? Muchos de los hombres violentos agreden precisamente porque las mujeres se salen del rol a la que incendiaron en el caso de Avi, por ejemplo. Avi estaba siendo, según han dicho sus hermanas en los medios de comunicación, acosada por un personaje que incluso en la declaración pública que ha hecho dice: yo le entregaba regalos y a ella le parecía que le incomodaba. Y entonces, oye, un ratito, ¿tú tienes derecho a entregarle regalos a una mujer en tu trabajo y que ella reaccione mal? ¿Está mal? O sea, no está mal. El problema es que tenemos un chip en la cabeza y una educación que lo que dice es que si a una mujer le lanzan un piropo, tiene que sonreír. Yo he tenido discusiones ya a la interna con Marisa, con Alberto, y pueden ir ustedes a la bibliografía de Naciones Unidas, no habla para nada de ideología de género. Pero habla de género, el enfoque de igualdad de género. El enfoque de igualdad de género se aplica en nuestro país y parte de la tolerancia que debemos tener por personas que opinan totalmente distinto, que tienen opción sexual distinta, es lo mismo, lo pondera. Pero ¿por qué entonces quitan una palabra? ¿Por qué porque tanto problema con la palabra? Nuevamente, René, en materia de facultades delegadas, la acotación o la taxatividad de los párrafos tienen que ser tales. Lo que no aceptamos es que nos quieran imponer o nos quieran a nosotros culpar de cosas solamente por la palabra género. Para mí de repente no es tan importante como para otros congresistas, que no necesariamente tienen que ser de fuerza popular. Pero una vez más, ustedes pregunten en la calle si las mujeres piensan que la palabra género es lo que le hace la diferencia en que te las maten o no las maten. Es cierto que estos decretos legislativos están vigentes, pero Fuerza Popular, a través de la congresista Úrsula Letona, presidente de la Comisión de Constitución, ya está pidiendo a la mesa directiva que priorice el debate en el Pleno para consagrar la eliminación de la palabra género en tales normas. Nosotros tenemos acá, es una carta de la presidenta de la Comisión de Constitución diciéndole al presidente del Congreso que hay un conjunto de decretos legislativos, si no me equivoco son 22, que están pendientes. Esta es la carta que mandó la señora, señalando todos los decretos legislativos pendientes de tercera votación. Ojo, porque ya 2 veces votaron a favor de derogarlos, pero el Ejecutivo observó. ¿Y la Comisión de Constitución en qué estado se encuentra? La Constitución lo que ha hecho es una insistencia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el Ejecutivo observa, yo insisto con mi decisión de derogar. Lo único que advierte este pedido es que lo que se quiere es derogarlos de una vez, desprotegiendo nuevamente más a las mujeres, ¿no es cierto?, que ya no van a tener el enfoque de género incorporado en la política de diferentes instituciones que ven justamente por la seguridad ciudadana y, de paso, y como daño también terrible a la comunidad LGTB. Entonces hay que advertir de esto. Los decretos legislativos están vigentes, pero están, digamos, en cuidados intensivos. Basta que nuevamente Fuerza Popular decida ir en contra del enfoque de género
para que estos sean derogados. Estos decretos legislativos están vigentes, pero usted ha presentado cartas para que vayan al Pleno a que los deroguen. Lo que le he pedido al presidente del Congreso es que por favor cerremos el tema de las facultades delegadas, porque así como hay 5 decretos legislativos vinculados a los temas de género, hay otros 8 que están vinculados a otros temas y que hasta el día de hoy no pueden ser votados. Pero su opción sigue siendo que se respete la Constitución. Por lo tanto, que sean derogados en el tema de género. Que se derogue en los enfoques, en los puntos que no habían sido comprendidos en las facultades delegadas. En el tema de género. Lo que usted espera es que llegue al Pleno para que quiten, consagren la omisión de la palabra género. Se modifiquen los decretos legislativos retirando aquellas frases que no fueron comprendidas en la delegación de facultades. Los congresistas... Una de las demostraciones más controversiales respecto a la postura de los sectores radicales de Fuerza Popular, vinculados al conservadurismo católico y a la comunidad evangélica, se manifestó el año pasado cuando votó en contra de un proyecto de ley que elimina los beneficios penitenciarios a los sentenciados por violación. Se planteó que se modifique esto para que los violadores y agresores no tengan beneficios penitenciarios. Se votó este proyecto de ley en primera votación acá en el Congreso. La segunda votación demoró más de 3 meses. A insistencia de la presidencia del Congreso se pidió que se vote y nos dijeron que había un problema. ¿Cuál es el problema? Que este proyecto de ley, el 938, tenía en el título la palabra Ley para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Era simplemente una modificación al Código Penal para quitarle beneficios penitenciarios a los violadores y agresores, y había una objeción de la bancada fujimorista que se oponía a este proyecto solamente porque el título decía Ley para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Hubo 15 congresistas, en su mayoría de Fuerza Popular, que votaron en contra por el uso de la palabra violencia de género. Por la palabra género. El género se ha convertido en el cuco de los ultraconservadores de una manera bastante tramposa y con mucha desinformación. La norma finalmente fue aprobada, pero el señor Tubino, la congresista Nelly Cuadros, Juan Carlos González, etcétera, votaron en contra. Ubicamos al congresista Tubino, a quien siempre se le endilga este polémico voto, y esta fue su explicación. ¿Usted votó en contra? Claro que voté en contra, porque la palabra género significa muchísimo más que lo que las personas hoy día están pensando. Entonces lo que usted hizo fue una ecuación en la cual dijo entre incluir o no incluir la palabra género y penar a los violadores. Prefiero que los beneficios a los violadores no sean retirados con tal de que la palabra género no esté. Esa no es mi filosofía, porque nosotros coordinamos adentro en el interior de la bancada y simplemente un grupo y nosotros vamos a dejar un signo. O sea, fue un gesto, un mensaje. Era un gesto, pero coordinado internamente para que ese proyecto de ley se aprobara. Fuerza Popular aprobó ese proyecto de ley y un grupo dimos un gesto porque no queremos que se introduzca en el Perú la ideología de género. Fue el propio congresista Tubino quien nos explicó qué es lo que realmente hay detrás de posturas como la suya. Se trata de una especie de cruzada. ¿Usted cree que los niños, la humanidad está en peligro con la ideología de género? Yo no estoy considerando eso. Lo que yo considero es que ese tipo de forma de pensar que es la ideología de género no está hoy día plausible de traerlo a la sociedad peruana. ¿Por qué hace daño? Eso le pregunto correctamente. ¿Hace daño? Somos una sociedad cristiana y católica. Les guste o no a las personas que tratan de imponerla. Por lo tanto, ¿qué cautela usted? Yo cautelo los principios éticos y morales del cristianismo, del catolicismo y de la línea de conducta que tenemos como sociedad en el Perú. Bueno, uno puede respetar posturas diferentes cuando no se trata de derechos fundamentales. Yo estoy totalmente de acuerdo en el debate y en la diversidad de opiniones. El problema de fondo acá es que estamos hablando de mujeres concretas, de población vulnerable concreta, estamos hablando de la comunidad LGTBI, cuyos derechos están siendo negados. Ese es el problema. Mientras tanto, la ciudadanía al medio, las mujeres al medio. Es verdad que las normas se tienen que legitimar, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué es primero? ¿La norma, la ley o la legitimación? En el interín, la violencia no cesa.